Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 9, del versículo 13 al 17, para el tiempo devocional que hemos titulado Castigo a toda la nación. Castigo a toda la nación. Versículos 13 al 17. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse. No buscará al Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, en un solo día el Señor destruirá tanto la cabeza como la cola, la noble rama de palma y el humilde junco. Los líderes de Israel son la cabeza y los profetas mentirosos son la cola. Pues los líderes del pueblo lo han engañado, lo han llevado por la senda de la destrucción. Por eso el Señor no se complace en los jóvenes, ni tiene misericordia siquiera de las viudas y los huérfanos. Pues todos son unos hipócritas perversos, y todos ellos hablan necedades. Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Esta sección une estas declaraciones que hace Dios acerca de el enojo que tiene contra Israel, el enojo que tiene contra su pueblo escogido. Y hay un castigo a toda la nación de Israel por lo que han hecho. Hay un juicio por el relajamiento espiritual, por dejar pasar las cosas, por no ser observadores en lo importante. Y el juicio comienza por los líderes, el juicio comienza por aquellos que deberían de estar motivando, permitiendo que la gente estuviera al pendiente, más al pendiente de las cosas realmente importantes. El juicio comienza entonces por la cabeza, pero tampoco excusa a los seguidores, a los que están bajo órdenes de ellos. Entre los primeros son los profetas, estos enviados, los que se ganan el desprecio y la censura de Dios. En el versículo 15 dice: los líderes de Israel son la cabeza y los profetas mentirosos son la cola. Esta destrucción vendrá tanto con el anciano, con aquel que debería de estar aconsejando al pueblo a no desviarse. Desde ese anciano venerable hasta el profeta, hasta el enviado que enseña mentira. Puesto que la impiedad prevalece, el enojo de Dios no ha cesado y su mano todavía está extendida, no en misericordia, sino juicio que ha preparado sobre su pueblo. En el versículo 14 dice: la cabeza y la cola, la hoja de palmera y el junco. Estas figuras del reino animal y vegetal expresan una totalidad de todo el pueblo. La primera figura es explicada: tal como la cola del perro se mueve en señal de aprobación, así los falsos profetas aprueban lo que hacen sus líderes, que engañan al pueblo. Estos enviados de Dios, estos encargados de transmitir la verdad, estaban aprobando las malas acciones de los líderes que engañaban a su pueblo. Así que esta segunda etapa es mucho más grave. Ya no solo es un problema de frontera, sino que sus enemigos han penetrado profundamente en Israel
llevando la guerra hasta las mismas puertas de Samaria, la capital. Como resultado, se ha sembrado la confusión en el pueblo y en sus dirigentes. Ya no es solamente el conflicto de fuera, sino también el conflicto que se vive dentro. Las situaciones que se han permitido que se vayan permeando entre las fibras de Israel, entre cada uno del pueblo escogido de Dios. Pese al castigo que Dios les infligió, la rebelión y el pecado persistieron obstinadamente. Cuando el Señor manda aflicción, siempre lo hace con el propósito de sanar. Pero el pueblo no se iba a arrepentir ni lo iba a buscar. El juicio tendría que venir, por tanto. Isaías menciona cuán minucioso iba a ser ese castigo, cuán específico: cabeza y cola, rama y caña, todo habrá de ser cortado en un mismo día. Las palmeras son la imagen de los líderes y los gobernantes. Los juncos representan al común de la población. Pero Isaías revela claramente la identidad de la cabeza y la cola. Los ancianos y los hombres prominentes son la cabeza y los profetas son la cola. La identificación de los profetas de Israel como la cola constituye una grave acusación del fracaso de esos profetas que no guiaron al pueblo de Dios, que no fueron fieles en comunicar el mensaje que Dios les había dado. Se esperaría que los líderes religiosos aconsejen y que estén al frente dirigiendo a los ancianos y a los hombres prominentes a que actúen de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero en lugar de eso, los profetas no son más que la cola que sigue a los demás. No guían, solo se agitan como una cola afirmando y aprobando el liderazgo de los otros. Han dejado de escuchar la voluntad de Dios para responder a las opiniones de los hombres. En lugar de ser voceros de la verdad, en vez de ser voceros de la verdad, se han convertido en heraldos de la opinión popular. Como consecuencia, el pueblo de Dios, carente de un líder espiritual, es conducido al error por aquellos de quienes depende para orientarse. Cuando la luz de la palabra de Dios es quitada, tristemente la gente se ciega y se pervierte. Pensemos en este pueblo de Israel. Pensemos en esta comunidad que se ha quedado sin un líder honesto, que se ha quedado sin voceros que señalen el mal actuar, las malas acciones, los malos comportamientos, aquello que le desagrada a Dios. Por eso cuando nuestro Señor Jesús viene, dice, los vio como ovejas sin pastor. Se compadece de ellos. Es movido su corazón a misericordia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto extraviados y aún estando extraviados, aún estando sin guía, nos negamos a buscar ayuda? Al mirar detenidamente a este pueblo rebelde, el Señor no encontró fe y no se complació en ellos. Todos eran impíos. Lo mejor de ellos estaba podrido. Dios no se agradó de los jóvenes, que en lugar de estar
rebosantes de vitalidad y de fortaleza, destilaban perversión e incredulidad. Por tradición, Dios habría tenido piedad de las viudas y de los huérfanos, es decir, de los desvalidos. Pero la incredulidad había llegado a un estado en el que tampoco de ellos se compadeció. ¿Cómo es que la incredulidad, aún de los más desprotegidos, hizo que la piedad, la misericordia de Dios se separara de ellos? ¿Qué tan perversos debieron haber sido sus pensamientos para que Dios estuviera muy dispuesto a despojarles de su ayuda? Así sucede con el juicio de Dios. Cuando los hombres y las mujeres siguen siendo rebeldes, siguen persistiendo en sus pensamientos, no están dispuestos a cambiar de dirección en sus pasos y no se arrepienten, entonces Dios tampoco tiene compasión de ellos. La severidad del juicio final no será mitigada por súplicas de misericordia, ni por patéticas historias de desvalimiento, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es la sentencia al final del versículo 17. En la imagen para los profetas no puede ser más terrible. El profeta que enseña mentira, este es cola. Aunque los falsos profetas se fingían ser estos hombres dirigentes, estos guías, solamente seguían lo que el mundo, lo que sus líderes estaban expresando. En lugar de mantenerse fieles a Dios, habían cambiado sus confianzas, habían cambiado sus estatutos, habían colocado los estatutos del hombre por encima de los estatutos de Dios. Eso ya era una perversión. Es por eso que el profeta les dice que en lugar de ser cabeza, en lugar de ser guía, se han convertido en colas. El profeta lamentó que a pesar de que el reino del norte había sufrido la mano dura de Dios, ni siquiera por eso se convirtió. Su continua negativa no iba a provocar más que castigo. Israel era como un niño que tercamente se niega a obedecer a sus padres y por ello es castigado con más severidad. El rechazo de Israel de volverse a Dios le acarrearía el más severo de los juicios. Toda la nación, desde los ricos hasta los pobres, y de los jóvenes hasta los ancianos, serían desechados. La expresión cabeza y cola que aparece aquí en el versículo 14 se explica en el versículo 15. Es la imagen, es una figura, literaria, es un merismo. Es una figura que representa los extremos opuestos de un asunto para incluir a todo lo que queda en medio. El anciano, la cabeza, el falso profeta, la cola, los guías y los guiados, los jóvenes, los huérfanos y las viudas. De todos estos eran falsos y malignos, por tanto, serían castigados por Dios. Así que estos engaños se vuelven fatales. Isaías nos dice que los dirigentes de Israel que pretenden guiar al pueblo están ellos mismos perdidos debido a su desconsideración a las disciplinas de Dios. El pueblo no se había convertido después de ver el castigo
Los juicios de Dios tratan de producir en nosotros arrepentimiento y conversión, pero la arrogancia no es señal de ninguna de estas cosas. Dos cosas muy importantes: arrepentimiento y volvernos de nuestros malos caminos, darnos cuenta que el camino que estamos siguiendo no es más que camino de perdición, camino que nos extravía y que en algún momento vamos a caer en algo peor. El rechazo de la corrección solo endurece en la perversidad. Por lo tanto, Jehová cortará la cabeza, la cola, rama y caña el mismo día. Es lo que dice el versículo 14. El versículo 15 nos explica estos símbolos para que no quede duda. La nobleza está representada por ramas de palma y hombres comunes por cañas o juncos. La cuestión es que grandes y pequeños caerán en un día. El anciano y venerable, aquel que era motivo de admiración, también sería cortado. El falso profeta, que también es despreciable y bajo es la cola. El egoísmo mundano de tales presuntuosos guías espirituales conduce al pueblo al desastre. Cuando no hay buena dirección, cuando no hay una buena guía, cuando la cabeza se ha pervertido, todo el cuerpo empieza a sufrir. Cuando los dirigentes no están concentrados en la mente de Dios, en sus preceptos, en sus mandamientos, en todo lo que Él nos manda, entonces todo nuestro cuerpo empieza a ser pervertido, empieza a sufrir. Los dirigentes son engañadores. Los falsos guías son básicamente una contradicción. Han sido escogidos para guiar y solamente descarrían al pueblo. Debido a que la nación entera ha hecho el mal, el Señor no tiene contentamiento, ni siquiera en sus jóvenes, la flor de la nación, ni misericordia aún para sus viudas y huérfanos. Esa nación ha caído en malos tiempos cuando todos son falsos y malignos y toda boca habla solamente estos despropósitos, cuando todas estas bocas hablan solamente disparates. La impenitencia y endurecimiento, a pesar de todos los reproches, castigos y llamadas de atención de parte de Dios, son admirables. Dice el versículo 13, el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de las huestes. ¿O es que se han vuelto en ateos y carecen totalmente de religión, o son idólatras y buscan a los ídolos que son obra de sus propias manos? Es decir, han decidido dejar de creer en Dios para ir a falsos ídolos, o han desechado de su vista a Dios y han decidido no buscarle. La corrupción de costumbres y su abundante vanidad son dos características ahora del pueblo escogido. Los que debían marcar la reforma, los que debían ayudarles a mantenerse en el camino, solamente les extravían. Aquellos que debían dirigirles solamente hacen lo malo y lo desagradable delante de Dios. La peor enfermedad de un pueblo es tener malos médicos. La peor enfermedad de una nación es tener malos dirigentes. La maldad era universal
y todos estaban infectados de ella. Pues cada cual es un impío y un malhechor. Dice el versículo 17. Impío, esto es, alguien que es falto de piedad hacia Dios, y malhechor, que hace daño a su prójimo. Falto de piedad hacia Dios y malhechor, que hace malo a su prójimo. De hecho, de facto, de forma ordinaria, estos dos pecados van de la mano. Quienes no temen a Dios tampoco tienen consideración con los hombres. Cuando Jesús enseña acerca de el mayor mandamiento en la ley, dice: amarás al Señor tu Dios. Esta relación vertical. Dice, y el segundo es muy parecido: amarás a tu prójimo. Esta relación horizontal. Pero no sucede así. Se ha desquebrajado, se ha desmembrado, se ha dejado de observar estos mandamientos. Pero Dios había de sacar de en medio de ellos aquellos mismos en quienes ellos habían puesto su confianza. Por eso Jehová cortará de Israel cabeza y cola, palmera y junco en el mismo día. Metáforas que hemos entendido ahora. Los magistrados que estaban puestos para dirigir y hacer justicia habían extraviado al pueblo y serían cortados como ramas podridas. Los falsos profetas que habían actuado servilmente a las órdenes de los malos dirigentes, en vez de reprenderles como era su obligación, también serían cortados. Pues un mal ministro de Dios es el peor de los hombres. Hay un adagio latino: corruptio optimi pessima. Las mejores cosas, cuando se corrompen, se convierten en las peores. Y eso es lo que había sucedido con el pueblo de Dios. Eso es lo que había sucedido con sus líderes. Eso es lo que había sucedido con sus profetas. Aún los jóvenes, quienes eran la fuente de esperanza, se habían extraviado. Y aún quienes estaban desprotegidos, la viuda y el huérfano, no encontraba fe en ellos. No se encontraba ningún atisbo de querer regresar de ese mal camino y regresar al camino de Dios. La desolación había de ser tan general como había sido la corrupción, y ninguno había de escapar. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, que estaban en la flor de la vida, ni dirá: tratadles bien en atención a mí. Ni siquiera tendrá compasión de sus huérfanos y viudas, a pesar de ser, de modo especial, el patrón y protector de ellos, porque todos son impíos y malvados, han corrompido sus caminos como todos los demás. Aún con el castigo que habían observado contra la nación, no se arrepienten ni tienen deseos de ser restaurados. Su corazón se encuentra tan cauterizado, tan de roca, que no sienten la necesidad de arrepentirse de sus malos caminos, de sus malas decisiones, de sus malas acciones y sus malos pensamientos. Y tampoco sienten deseo de ser restaurados, de ser limpiados, de ser sanados. Como si pensáramos tal vez en una lepra que es evidente y que aquella persona diga: no, déjame aquí estoy bien. Disfruto del hedor de las llagas.
Y este pueblo se había comportado así. Todos se habían alejado de la fiel adoración a Dios. Todo Israel se ha contaminado con la maldad. La hipocresía era la moneda de cambio. La necedad era la forma de comportamiento. Pablo escribe en primera carta a los Corintios, capítulo 5, en un bloque de párrafos del 6 al 8, dice: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Pablo retoma este asunto. Pablo nos habla de cómo la maldad, la hipocresía y la necedad deben ser extirpados de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, de nuestro espíritu, para que realmente nosotros podamos ser verdaderos adoradores, verdaderos hombres y mujeres que glorifiquemos el nombre de Dios. Estemos muy dispuestos a recorrer este tránsito de regreso a la restauración, que recorramos este tránsito a este arrepentimiento que nos lleve a esta completa restauración, primero de la relación para con nuestro Dios y después la relación para con nuestro prójimo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias por tu amor inagotable, por tu misericordia, Señor, que siempre muestras para con nosotros, que aún siendo rebeldes, que aún siendo poco entendidos, Señor, muestras para con nosotros. Señor, queremos ser agradables delante de ti. Queremos ser vasos útiles en tus manos. Permite, Señor, que toda inmundicia, todo pecado, Señor, que nos oprime, Señor, sea quitado y seamos realmente hombres y mujeres útiles en tus manos. Señor, pedimos también por nuestros dirigentes, por nuestros líderes, por los pastores, Señor, por los evangelistas, por los predicadores, Señor, por cada hermano en liderazgo, Señor, que tú les permitas, Señor, sostenerse fielmente en tu palabra y mantener siempre un espíritu, Señor, muy dispuesto a acudir a tus pies y pedir dirección. Padre, gracias por todas las bendiciones, por tu amor inagotable, por tu fidelidad, Señor, que siempre se mantiene. Gracias por ello, Padre. Te pedimos ahora que estés con nosotros en el resto del día y que nos permitas, Señor, mantener nuestra fe, nuestro ánimo y, Señor, buscar siempre tu rostro. Que ese sea, Señor, nuestro deseo. Permítelo, Señor. Gracias te damos de todas estas bendiciones. Todo lo clamamos a ti, todo lo rogamos a ti por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.